afecta, digamos, a todas las relaciones y a la política internacional en su conjunto. Estamos ante una crisis humanitaria que se está manifestando de las formas más devastadoras que hemos conocido. Y nosotros, como socialistas, estamos, digamos, a disposición justamente de desenvolver nuestros planteos, de publicitarlos, de llevar el debate a todos los lugares de trabajo, a todos los lugares de estudio, a todos los barrios, y poner de relevancia justamente que desde Política Obrera tenemos un planteo para los trabajadores ante semejante situación. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Jorge, que nos dará, digamos, un planteo sistematizado, un planteo general de lo que para nosotros, para Política Obrera, significa esta guerra, todos los alcances y las consecuencias de la misma en todo el globo. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra al compañero. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias a todos por venir hoy esta noche. Acá el compañero Agustín me colocó una agenda muy ambiciosa. Él dice que vamos a discutir todas las consecuencias difíciles. Me conformo con una parte de ellas, pero dejando de lado, digamos, este comentario para romper el hielo. Quisiera comenzar con lo siguiente. Estamos viviendo una guerra mundial que no se discute ni a nivel popular ni a nivel de los gobiernos. Porque en el caso de Argentina, discutir la guerra mundial no es discutir el impacto que tiene la guerra en el precio de la soja. Es decir, que hay una guerra de características internacionales muy amplias y solamente preocupa a la bolsa de cereales. Después preocupa a los molineros. Ahora, y frente a la guerra, ¿cuál es la posición de Argentina? No hay un debate nacional. Yo le voy a observar dos cosas interesantes. El presidente de la República está en Estados Unidos. Y aunque algunos presidentes no van a estar por distintos motivos, va a haber bastantes presidentes. Es una cumbre de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos, Biden. En la agenda no figura la guerra. Es un escándalo. No figura la guerra. Es decir, la OTAN y Estados Unidos están desarrollando una guerra con consecuencias devastadoras en todos los aspectos, y un montón de países latinoamericanos van a Estados Unidos convocados a una reunión periódica que se hace de esta cumbre llamada de las Américas, y sobre la guerra no se discute. El motivo, lógicamente, principal por el cual no se discute es que nadie le quiere dar lecciones a Biden. Y Biden no va a aceptar que nadie se meta en la guerra que él está dirigiendo. Pero en ese caso no hagan una cumbre de las Américas. ¿De qué van a discutir? ¿De los porotos? Cualquier cosa que discutan, inclusive la defensa de la Amazonía, que Bolsonaro quiere devastar, está condicionado por la guerra. Muy fuertemente condicionado por la guerra. Por ejemplo, si persiste la guerra y persiste toda la crisis alimentaria como consecuencia de la guerra, los grupos ganaderos y los grupos agrícolas, los pulpos, las compañías, van a ir más lejos de lo que ya fueron en la destrucción de la Amazonía. Porque van a decir, los precios suben, hay una ganancia extraordinaria en todo esto, tiremos abajo las distintas plantas, los bosques, deforestemos y todo lo demás, y convirtámoslo, ampliemos el terreno de explotación de la soja. Entonces no me discutas el problema de la Amazonía y la soja, sino que discutimos el problema de la guerra. Además son todos presidentes los que están presentes ahí, más algunos ministros
que representan a presidentes y sin embargo este fenómeno no lo discute. Pero lo que no están discutiendo es una guerra que solamente puede ser comparada por su alcance histórico con la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la historia de la humanidad, como dijo Agustín, ha creado una crisis humanitaria. Hay una crisis de la humanidad. Porque hoy, bajo el capitalismo, está muriendo como consecuencia de la guerra un número fenomenal de personas, se están destruyendo sus viviendas, dislocando su economía, abriendo una crisis alimentaria y toda otra serie de consecuencias, como por ejemplo la inflación, que en principio no parece una crisis alimentaria, pero a medida que van subiendo los precios y va devorando el poder adquisitivo de los salarios, conduce a eso mismo. Es muy llamativo este aspecto. No hay una discusión. Uno puede decir, es hasta cierto punto un argumento, que América Latina es una isla frente a la guerra, como ocurrió con las otras guerras. Es decir, que se pelean en Europa las principales potencias, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y nosotros de algún modo estamos alejados. No por nada, antes de la guerra última, vinieron a Argentina y a otros países numerosos inmigrantes que huían porque sabían que se venía una guerra. Y vinieron a encontrar refugio acá, y muchos de nosotros aquí somos hijos de esos inmigrantes que escapaban de una guerra que venía, entendiendo que en América Latina iban a encontrar un ambiente de paz. Pero aún considerando eso, ¿cómo es posible que las corrientes socialistas de este país no estén movilizándose por la guerra, diciéndose socialistas? Y el fenómeno que muy llamativo es que el Frente de Izquierda que existe en Argentina y tiene 4 diputados, no ha presentado todavía un proyecto de declaración en el Congreso, ni en las diversas legislaturas y consejos deliberantes donde tiene representación, denunciando la guerra, denunciando el carácter de la guerra, denunciando el carácter destructivo de la guerra, primero el carácter social de la guerra, en beneficio de quién se libra y en contra de los intereses de quién, después de todo el perjuicio para el pueblo, y no fija una posición frente al hecho histórico más relevante, por lejos, del momento actual. De manera que el título que han puesto los compañeros es acertado, pero explica el motivo de esta charla. Es decir, el objetivo de esta charla es discutir esta guerra como un tema central. Hemos hecho numerosas charlas sobre este tema. Y al colocar este título sobre la guerra, hemos obligado, entre comillas, no obligado físicamente, sino que hemos colocado a los medios de comunicación, allí donde concurrimos para esas charlas, que nos entrevisten y nos pregunten sobre la guerra. Con lo cual, medios masivos transmiten a la población, a aquellos que asisten a la televisión o escuchan la radio, la vastedad del problema de la guerra. Ahora, sin la comprensión de este problema de la guerra, no podemos comprender cuál es la perspectiva política de Argentina. ¿A dónde va la Argentina? Nosotros sabemos perfectamente que va a un proceso muy negativo, un proceso muy grande de crisis, cuando consideramos la inflación ascendente, cuando consideramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es perjudicial no solo para los trabajadores, sino especialmente para los jubilados. Cuando vemos que los principales beneficiarios de este proceso inflacionario son los grandes grupos económicos y de ningún modo los trabajadores. Es decir, tenemos una perspectiva abierta con interrogantes sobre cuál va a ser el desenlace. Los diarios discuten todos los días si va a haber un shock, es decir, una devaluación brusca,
con el argumento de cambiar los precios en favor de la exportación, etc., con un daño para la población muy superior al que fue el del 2001. Muy superior. Entonces todo eso, digamos, se discute. Pero la guerra condiciona mucho más el proceso que los datos estos que tenemos de inflación. Porque finalmente, cuando nosotros reclamamos una campaña contra esta guerra, partimos del punto de vista de que independientemente de los países en que vivamos, más cerca o más lejos del terreno militar, la guerra es un fenómeno histórico que afecta todo el porvenir de las sociedades, de cualquier lugar. Es decir, que hay que considerar esta guerra como un drama de la humanidad, como una crisis de la humanidad, y no simplemente como un episodio que hoy empieza, mañana termina, siempre hay muertos, ya ha habido guerras anteriores, en el futuro habrá otras, y así remando, la gente va avanzando. Esto es una hipocresía infernal, y en este aspecto la humanidad se está agrediendo a sí misma a través de lo que postulan todo esto. La guerra actual tiene dos aspectos que quiero señalar, uno menos importante y otro muchísimo más importante. El primer elemento de esta guerra es sus peculiaridades, sus características particulares. Nosotros en repetidos escritos y artículos hemos hablado de la guerra de la OTAN. Y alguien dice, bueno, pero los rusos invadieron Ucrania. Pero esta esencialmente es una guerra de la OTAN. Es una guerra preparada, querida, armada por la OTAN. ¿Por qué? Porque este es un conflicto dentro de Ucrania que ya lleva 10 años. Y en estos 10 años de este conflicto, la OTAN estuvo preparando sistemáticamente al ejército ucraniano para emprender o actuar frente a esta guerra, porque la ambición de la OTAN era conseguir que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y al incorporarse a la OTAN, le da a la OTAN el derecho a tener bases militares en Ucrania. Y naturalmente los rusos dicen, pero ¿cómo si tenemos bases militares de la OTAN en la frontera de nuestro país? No será porque son muy amigos de nosotros. ¿Qué cosas ulteriores se están preparando? Esta distinción que hago entre la OTAN y Rusia es relevante, no es irrelevante, porque la OTAN representa el imperialismo mundial y Rusia es una potencia menor. Y por salvaje que sea, por cruel que puedan ser sus acciones, no tiene el mismo lugar en el escenario que la OTAN, que representa la concentración de todos los recursos económicos y militares mundiales, en comparación con el resto de los países que no integran la OTAN, y dentro de la OTAN en particular Estados Unidos, Francia, Alemania, pero fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, esta es una guerra de la OTAN, absoluta y claramente es una guerra de la OTAN. Y no solo es una guerra de la OTAN, en el aspecto que acabo de señalarles, sino que quiero recordar especialmente a los más jóvenes porque no vivieron estos acontecimientos y a otros porque no le dieron su importancia, que después de la disolución de la Unión Soviética, la OTAN emprendió numerosas agresiones. En primer lugar, Yugoslavia. Fue bombardeada Yugoslavia, dividida, rota, etc. Cosa que no es un detalle menor, porque Yugoslavia con Bulgaria, con Rumania, con Grecia, con se me olvida algún otro país, era lo que se llama los Balcanes. Y los Balcanes toda su vida estuvieron en guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se formó la Federación Yugoslava. Y era un principio para resolver los tremendos conflictos entre los países de los Balcanes. Por lo tanto, la destrucción de la Federación Yugoslava
era la destrucción de algo que crítica más, crítica menos, algunas muy severas, era un progreso en el orden internacional. Y además la Federación Yugoslava, con crítica más, crítica menos, era el fruto de un movimiento guerrillero revolucionario contra los nazis que dio lugar no solo a que se unieran, son 7 estados en la Federación Yugoslava, sino que además lo hicieron sobre una base no capitalista. Porque en principio, con el triunfo de la revolución, los principales intereses capitalistas quedaron abolidos, y entre ellos, no exactamente a lo mejor un interés capitalista, la monarquía. Es decir, se transformó en una república. Luego vino lo de Irak, luego lo de Siria. Esas fueron todas manifestaciones de una perspectiva belicista. ¿Y por qué esto es importante? Esto es tremendamente importante porque con la disolución de la Unión Soviética, muchos se apresuraron a concluir y otros se apresuraron a mentir que se iniciaba un periodo de paz, que al abolirse el conflicto entre numerosos países capitalistas y otros, como en el caso de la Unión Soviética, donde la propiedad se encontraba estatizada, y era el fruto de la más grande revolución de la historia de la humanidad, al terminarse con eso y convertirse todos en capitalistas, somos amigos, tenemos el mismo carácter y podemos convivir y abolir las guerras. Hasta cierto punto esto penetró en algunos círculos imperialistas, porque algunos países registraron, después de la disolución de la Unión Soviética, una reducción de gastos militares. Como que no va a haber guerra. Por lo tanto, esta guerra que hay ahora impugna una tesis fundamental, que la destrucción de la Unión Soviética habría un periodo de paz, de homogeneidad y de desarrollo pacífico. El otro aspecto que también es muy importante es que la Cuarta Internacional, es decir, lo que ustedes conocen como trotskismo, había dicho que la abolición de la propiedad privada en la Unión Soviética no iba a poder ser destruida sino mediante guerras. Y veíamos que sin necesidad de ninguna guerra, la burocracia del Partido Comunista tomaba decisiones de disolver la Unión Soviética y de rifar, rematar, subastar la más vasta propiedad estatal que se puede imaginar, porque abarcaba el territorio del país más grande del mundo. La Unión Soviética tenía 21 millones de kilómetros cuadrados y una alta tecnología. Entonces todos decían, se equivocaron. Voltear al comunismo es una pavada. Algunos decían que los comunistas probaron ser tan malos que se las arreglaron para destruirse solitos a ellos mismos. Ahora resulta que se disolvió la Unión Soviética y no tenemos un periodo de paz, tenemos un periodo de guerras. Es decir, que el imperialismo mundial no consiguió con la disolución de la Unión Soviética el 100% de los objetivos que se había dado. Porque aunque es verdad que se estableció la propiedad capitalista y hoy la economía rusa es una economía capitalista, de mercado, obreros y jubilados que viven como nosotros, mal pagos y súper explotados, si bien eso es verdad, todavía la penetración y dominación del capital financiero internacional no tiene la envergadura que esperaba ese capital financiero internacional como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética. Este conflicto agudo demostró que no es posible destruir, como decía Trotsky, decía la Cuarta Internacional, destruir a la Unión Soviética sin guerra.
Lógicamente Trotsky no vio todo esto, y cuando él decía que no iba a ser con guerra, se refería a los hitlerianos. ¿Se entiende? Y que efectivamente hubo una guerra. Pero salvando todas las diferencias, el imperialismo mundial pretende cumplir ahora, terminar de cumplir, después de haberlo cumplido cuando se disolvió la Unión Soviética, avanzar mucho más lejos en la conquista económica del país. Lo cual, en cierto modo, significa convertirlo en una semicolonia. El avance de la OTAN hasta la frontera de Rusia significaba de alguna manera eso. Voy a decirlo inclusive con otro ejemplo. Olvidémonos de Rusia, tomemos Ucrania, donde el imperialismo avanzó con todo. Ucrania es un cliente del FMI. Ucrania está gobernada hoy por el FMI. Ucrania es el país más pobre de toda la zona, por lejos. Ucrania exporta su principal rubro, lo digo en forma figurada, pero hasta cierto punto, exporta el vientre de las mujeres. La gente va a Ucrania a tener la fertilización asistida. Y si bien la fertilización asistida es un progreso, el hecho de que ocurra todo en Ucrania, y hay tantos argentinos que como consecuencia de la guerra acá se armó todo un lío que no pueden ir, porque no es que no pueden ir a hacer la fertilización asistida, ya lo hicieron y los chicos van a nacer y ellos no pueden, ¿no es cierto?, revela el nivel de pobreza del país. Es decir, una verdadera colonia que es el imperialismo. Es un ejemplo para Rusia a la escala, digamos, de Rusia. Entonces, esta guerra es la consecuencia de relaciones históricas y sociales muy intensas, muy profundas, que han explotado. Y no es la consecuencia de uno que invadió, o del otro que quiere esto, o que quiere lo otro. Para conocimiento de ustedes, en este terreno quiero indicarles dos cosas. La primera cuestión. La burocracia del Partido Comunista, que se hizo toda capitalista y se quedó con las empresas, confirmando un pronóstico de Trotsky, que yo de niño me parecía, la primera vez que lo escuché, me quedé con la boca abierta diciendo no es mucho, hasta que comprobé que era genial, que era una idea profunda, que la burocracia del Partido Comunista era anticomunista, que hoy domina, tiene privilegios, pero su aspiración es quedarse con la propiedad. Y que ella, con el nombre de comunista, iba a restaurar el capitalismo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Desmintiendo a mucha gente de izquierda que consideraba que el llamado socialismo en Rusia era irreversible. Y Trotsky dijo, no. Los fenómenos van a ser irreversibles cuando tengan un carácter mundial. El día que el mundo se haga socialista, el socialismo es irreversible. Mientras el mundo no se haga socialista y el imperialismo domina el mercado mundial, ojo al piojo. Hay que luchar por una revolución mundial. Entonces, el primer aspecto, digamos que en este caso es importante señalar, es este aspecto, un dato absolutamente decisivo. Pero otro aspecto es que, como consecuencia de esto, esta burocracia lo que intentó de entrada, al disolver la Unión Soviética, era integrarse a la economía mundial capitalista. Porque no pretendía ser capitalista en un solo país, autárquica. ¿Cuál era el negocio? El negocio era colocar a Rusia en el mercado mundial, vender al mercado mundial, comprarlo al mercado mundial, recibir capitales del mercado mundial, mandar capitales al mercado mundial. Porque ese es el proceso de enriquecimiento capitalista. El capitalismo no es que me gusta esta película y la vería 3 veces. No es una autosatisfacción. Es un proceso encadenado social de acumulación de capitales a través de la explotación del trabajo ajeno.
pedir el ingreso a la OTAN. Esta famosa OTAN, que ahora le hace la guerra a Putin, y que Putin responde invadiendo Ucrania, es la OTAN a la cual Putin quería ingresar. Usted dice, ¿por qué quería ingresar? Porque los acuerdos políticos internacionales son la garantía más poderosa para el capital de que ese país va a cumplir con las leyes capitalistas. No sé si me explico. Porque vamos a suponer que el Partido Obrero, la tendencia, toma el poder y firma un acuerdo con los Estados Unidos político, de respeto de la democracia, de respeto de la división de poderes y todo lo demás. Firma. Biden dice que hablen de trotskismo en las cuevas, porque ya tengo toda la garantía. Así que vayan capitales a la Argentina del Partido Obrero Tendencia, que van a hacer grandes negocios, porque está amparado por relaciones políticas internacionales. En este caso, la política precede a la economía, hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es la garantía más poderosa? Entremos a la OTAN. Por ironía, poco antes de la guerra, Putin tuvo que mandar a un funcionario a que retire las carpetas de la oficina que tenía en la OTAN cuando estaba negociando la integración a la OTAN. Digo, vamos a hacer la guerra OTAN, pero primero, saquen algunas carpetas que nos dejamos olvidadas. Esto es una prueba de que acá hubo una dislocación. ¿Se entiende, no? Que dos enemigos históricos de miles de años han vuelto a chocar. Acá, dos sectores entrelazados se han dislocado. Y hay que entender qué razones económicas e históricas llevan ahora este dislocamiento. Que como costumbre es la competencia capitalista y en el caso de Estados Unidos la dominación del mercado mundial. El otro aspecto es el siguiente: los rusos construyeron con Alemania un gasoducto de 2.800 kilómetros. Miren esto lo interesante que es. Rusia le iba a enviar gas a Alemania, que no tiene, a través de un gasoducto debajo del Báltico. ¿Por qué debajo del Báltico? Porque hay muchos gasoductos que pasan por los países y mañana alguien ocupa ese país y te quedaste sin gas. ¿Cómo ocupar el Báltico? Más difícil. Digo, es un mar. Entonces lo que se puede hacer es tener naves permanentes arriba del agua, algo insostenible. Lo metieron debajo del Báltico. Y Estados Unidos dijo, no estoy de acuerdo. Pero construyeron 2.800 kilómetros, acá en Argentina, para construir 500 kilómetros de Vaca Muerta al centro de la provincia de Buenos Aires. Ya hay toda una crisis de gobierno. Y allá armaron 2.800 kilómetros. ¿Y con quién? Con la señora Angela Merkel, la que dirigió toda la unificación capitalista de Alemania, etcétera, etcétera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un negocio capitalista, nada subversivo ni nada. Estados Unidos dijo, ese gas no puede entrar. Porque ese gas le va a dar mucho dinero a Rusia y nosotros queremos quebrar a Rusia. Y Angela Merkel no pudo, con el gasoducto construido, lograr que las autoridades jurídicas de Alemania autorizaran el funcionamiento del gasoducto. Era un gasoducto que llegaba a Alemania y a través de redes troncales y a otros países. Ahora, este gasoducto tiene una importancia especial. No es solo un gasoducto. Es un gasoducto que vende tanto gas que obliga a Alemania y a demás países que lo van a usar a poner mucha plata. ¿Y qué va a hacer Rusia con toda esa plata? Comprar los productos de la industria alemana. Vos me vendés el gas, yo te vendo los autos de Volkswagen. Y que no venga ningún otro auto, porque el que te paga el gas soy yo. Vos vas a usar la guita que yo te doy por tu gas
y vos me comprás a mí con ese dinero, digo automóviles para tomar un ejemplo, porque está Bayer, la química, hay industrias sofisticadas en Alemania, es decir, que esto iba a implicar que una alianza entre Alemania y Rusia constituyera un foco poderoso de competencia con Estados Unidos. Esto es lo que querían quebrar. Y en mi opinión, en este caso personal, porque este es un punto, en mi opinión personal, este fue el detonante de la guerra. Porque los rusos dijeron lo siguiente: si nosotros podemos construir 2.800 kilómetros de un gasoducto, poner toda la guita ahí, y después vienen los yanquis y dicen, no, pero no te lo dejo funcionar, que soy el hijo de la pavota. A mí a partir de ahora no me da pelota a nadie. Y yo soy responsable por un país que tiene ahora, antes tenía 21 millones de kilómetros cuadrados, ahora tiene 19, porque se disolvió con otros países, etc. Es decir, ¿cómo queda mi situación? Entonces, esto es la guerra en lo que es de particular, del enfrentamiento que lleva esta guerra. 10 años de preparación. Por ejemplo, ahora se pone en evidencia que gran parte del ejército ucraniano estaba entrenado en esto, pero también otra cosa. Cuando se inicia este conflicto en el año 2014, una parte de Ucrania en el este rechaza al gobierno. Y de ese año hasta ahora, Ucrania le ha hecho la guerra permanente a las zonas que no aceptaban integrarse al gobierno. Porque el gobierno que surgía no era un gobierno electo, sino que era el gobierno de un golpe de Estado para derrocar a un presidente que no estaba de acuerdo en integrarse a la OTAN, de integrar a Ucrania a la OTAN. ¿Está claro? ¿Y quién da el golpe de Estado? Digamos, en términos anecdóticos. Una de las personas más nefastas que tiene la humanidad es una mujer. Lo cual no debe sorprender porque Margaret Thatcher, y tampoco debe sorprender porque, por muchos motivos, hay un par de mujeres en el mundo que han tenido muchísima más influencia histórica. Se la va a recordar como, ¿qué quiero decir? Como las grandes constructoras históricas, como Catalina la Grande, como Isabel de Inglaterra, la primera Isabel de Inglaterra, etc. Esta no es tanto. Esta se llama Victoria Nuland, es subsecretaria de Estado en materia de seguridad, y el día del golpe de Estado estaba en Kiev sosteniendo las actividades del golpe. Y hoy es la partidaria, ella, como subsecretaria que es, de llevar la guerra a Moscú, echar a los rusos de Ucrania y voltear al régimen de Moscú y colocar un régimen troyano. Es decir, que esta es toda una historia de conflictos que se desenvuelve, digamos, de esta manera. Cuando nosotros denunciamos a Rusia y a Putin, lo hacemos porque Putin invade Ucrania en nombre de intereses capitalistas, no en nombre de los intereses de los trabajadores. Además, él ya ha vuelto a decir, el objetivo mío de esta guerra es mantener abiertas las puertas de Rusia al capital internacional. Él quiere eliminar toda confusión al respecto. No crean que esta guerra tiene algún interés que pueda afectar los intereses de otros. Yo quiero estar en el mercado internacional, pero en términos, no sabemos cuáles serán concretamente, en términos que fija la oligarquía gobernante de Rusia. No es casual que al justificar la guerra, él ataque a Lenin, cuando en realidad lo tendría que homenajear. ¿Por qué? Él ataca a Lenin porque Lenin crea la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y una de esas repúblicas es Ucrania. Y según Putin, Ucrania nunca debió haber sido reconocido como república. Porque bajo el zar,
era parte de Rusia, no era una república independiente. Lo grandioso de la revolución bolchevique fue mantener unidos a los pueblos que después constituyeron la Unión Soviética, respetando las soberanías nacionales de cada uno de los países que integraban la Unión Soviética. Es decir, el leninismo y el bolchevismo resolvieron las crisis nacionales que dejó el imperio zarista. Y la caída y disolución de la Unión Soviética reabren todos los flagelos nacionales que había superado la revolución bolchevique. Es un giro fantástico de la historia. Porque mientras que el bolchevismo cayó en desuso, y no les cuento en Argentina, el bolchevismo cayó en desuso como consecuencia de la Unión Soviética, con la evolución de los acontecimientos lo que están quedando en desuso son los enemigos del bolchevismo. Y Putin entonces defiende al zar contra Lenin. Ahora el hombre es un tarado también. Porque después de todo, Lenin lo que hizo fue conservar a Ucrania dentro de la unidad de la República. ¿Se entiende? No entregó Ucrania, no había una OTAN, pero no entregó a Ucrania al imperialismo como era en la época esa, con sus manifestaciones institucionales. No, la rescató. Es decir, que si Ucrania y Rusia y Bielorrusia y cualquier otro de esa zona se consideran a sí mismos hermanos de sangre, el que salvó esa hermandad fue el bolchevismo. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque hizo una revolución socialista. Es decir, que donde ahora el imperialismo siembra guerras, la revolución bolchevique unía a todos los pueblos. Esto no se puede dejar señalar. Es más importante que los hechos bélicos de la guerra misma, porque muestra un giro de la historia que pone al desnudo de nuevo el imperialismo. Y esto va a ser la conclusión principal de esta charla, como lo voy a desenvolver después. Entonces, Putin o Rusia invaden Ucrania por una disputa con la OTAN, en búsqueda de un acuerdo con la OTAN, de un acuerdo de seguridad internacional con la OTAN, para proseguir con un proceso de restauración capitalista, no en nombre de los obreros rusos. Y al mismo tiempo provoca un antagonismo entre los pueblos de Ucrania y de Rusia. Cuando acá la dictadura quiso atacar a Chile por el canal de Beagle, nosotros señalamos por la unidad de los pueblos de Chile y Argentina, por la unidad socialista de toda América Latina. Es decir, nuestra respuesta tuvo un carácter que correspondía a los intereses históricos de la clase obrera. Lo de Putin es una respuesta de una oligarquía prematuramente agotada, que no puede influir económicamente porque es una potencia de cuarta, y que quiere mantener en el gobierno esta oligarquía. Una oligarquía a tal punto agotada, yo diría más que agotada, peor, no nata. Es decir, que de golpe el médico dice, mire, discúlpeme, pero esto no es un bebé, esto no sé, es un alienígeno. ¿Por qué hizo esta oligarquía? Una vez que se quedó con todas las empresas y empezó a ganar un montón de dinero, llevó la plata a Londres. Y en Londres la oligarquía rusa es el principal movilizador de la economía inmobiliaria y de la bolsa de Londres. Es decir, se transformó en una clase financiera de las metrópolis extranjeras y no en una clase que desarrolla Rusia. Porque no se puede crear una burguesía artificialmente en 48 horas. La burguesía que conocemos tiene 500 años de historia y fueron acostumbrando a todos los pueblos a través de su actividad a que se las reconozca como la clase dominante.
Ahora aparece uno y quiere destruir 100 años de economía estatal, quedarse con la propiedad de todo eso, y en 4 meses somos la clase dirigente. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? Esto parece un atraco, no la formación de una clase dirigente. No tiene raíces históricas. Además somos unos sinvergüenzas porque todavía llevan el carnet del Partido Comunista, que no conservará como recuerdo. ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Absolutamente no. Esto es lo que yo llamaría lo particular. Lo verdaderamente importante, lo muy importante, es que esta guerra es un estallido de toda la espada del imperialismo mundial. ¿Cómo se manifestó en la crisis económica mundial de los últimos años y en la pandemia? Cuando se va a una guerra, no es que alguien invente y dice me quiero quedar con lo del otro. Es cuando las condiciones pacíficas de la economía capitalista no logran obtener los resultados que quiere el capitalista. Entonces esta es una guerra. La guerra es la imposición por la fuerza de los intereses que están en juego. La guerra nace del capitalismo, no de un grupo de vándalos que formaron la barra brava de Los Ángeles contra la barra brava de San Petersburgo. Es el remate de todas las contradicciones capitalistas. Esto tiene una importancia gigantesca y por eso es un crimen que la izquierda mundial apoya a la OTAN. Y no pongan en evidencia esto, porque cuando un régimen social conduce por sus contradicciones internas, por su propia lógica de funcionamiento, conduce a guerras devastadoras, lo que está diciendo es que está en la fase final de su existencia. Porque ¿cómo la humanidad va a permitir vivir en una organización social que consiste en matanzas generales, guerra de carácter mundial, con amenaza del uso de armas atómicas? Porque quiero señalar que Putin amenazó con armas atómicas a la OTAN, enviándole proyectiles de largo alcance, y la OTAN, para defender la democracia, está discutiendo, y lo han hecho público, está en los diarios, entregar al ejército ucraniano bombas atómicas tácticas. Es decir, que si vos las usás en la batalla, te pones bastante distante y las usás, y tiene un efecto equivalente a las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Miren con qué están jugando estos dos. Y la mayor parte de los hipócritas, y naturalmente de los gobiernos, dicen, no, bueno, pero no hay que darle bola. Mirá si se van a matar con guerras atómicas, que quieren destruir el mundo. Es un imbécil lo que dice. El capitalismo, si para salvarse tiene que destruir el mundo, va a destruir el mundo. Y va a reconstruir el capitalismo con lo que quede. Ningún régimen social deja de existir por un evento humanitario. Es la humanidad la que derroca a ese régimen, porque es una amenaza a la humanidad. El primer párrafo del programa de la Corte Internacional, escrito hace muchísimo tiempo, es llamativo porque empieza de esta manera: la crisis de la humanidad. Y sigue. Y esta frase, la crisis de la humanidad, es poderosa, porque no dice la crisis capitalista, dice la crisis de la humanidad. Pero si vivimos el capitalismo, es la crisis capitalista. Sí, la crisis del capitalismo, la decadencia del capitalismo, ha llegado al estadio de la crisis de la humanidad. Es decir, la humanidad entera está en crisis bajo la organización de este régimen social.
traumático brutal. Explicar estas cuestiones recupera la necesidad del socialismo como nada podría recuperarlo. Porque ustedes tengan en cuenta que la primera revolución obrera de la historia triunfó porque era la única que era la enemiga de la guerra mundial que ocurrió en aquel momento, que era la Primera Guerra Mundial. Ante la Primera Guerra Mundial, los campesinos que creían en Cristo aceptaron la dirección de un partido que era ateo. ¿Cómo es que alguien que cree en Cristo puede aceptar a un ateo? Ah, pero este hombre es el único que me saca de la guerra. Es decir, voy a conservar mi familia hasta que yo estire la pata. ¿Está claro o no? No me la va a matar nadie. Más allá de eso, era el que entregó la tierra a los campesinos. Los campesinos todos creyentes. Y un ateo le daba tierra. Y entonces hay una anécdota que brevemente la resumo. La mujer que le dice al marido en el campo ruso: che, pero mirá, estos son el anticristo. No digan nada, hacete la boludez, porque vamos a perder la tierra, que es el medio de subsistencia que lo puede llevar para adelante al campesino que antes tenía que trabajar para los señores feudales. Entonces ustedes ven que la guerra es la prueba final entre dos concepciones, pero por sobre todo es la prueba final de que el régimen existente no puede funcionar más. La actualidad del socialismo, 30 años después de la disolución de la Unión Soviética y 110 años después de la revolución bolchevique, es absolutamente enorme. Y es lo que la izquierda mundial tendría que advertir, en lugar de estar llorando: no, che, pero mirá, los viejos modelos fracasaron, y ahora el modelo esto, y Real en la tele dice que pipipi, y entonces, ¿me explico a qué voy? No sé si se entiende esto porque lo dije en una forma un poquito simplona. Todo el mundo dice: no, pero también usted no creerá que el socialismo no puede llevar a algún lado, ya ha fracasado, se vio aquí, se vio acá y se vio allá. Ahora la guerra lo que prueba es que el socialismo no solo que no ha fracasado, sino que es el único que puede darle paz a la humanidad, fraternidad, etc. Porque es el agotamiento de un régimen social. Esto es absolutamente fundamental. Y esta es mi conclusión principal. Agrego esto ahora para añadir algo que está dirigido con la preocupación de combatir un engaño poderoso a la opinión pública, como se dice, intelectualmente sofisticado, y que va a tener una importancia muy grande en los próximos meses. La inmensa mayoría de los opinadores dice que esta es una guerra por intereses geopolíticos. Y usted escucha la palabra geopolítico y dice: bueno, este tipo por lo menos se doctoró en algún lado. Bueno, lo que quiere decir es que los conflictos de la humanidad son conflictos interestatales y por la disputa de territorios, geografía, política. ¿Está claro? Entonces Rusia se quiere quedar con Ucrania, los yanquis se quieren quedar con... Es decir, hay un mundo de ladrones donde todo el mundo quiere parar a todo el mundo y hay una guerra. Es una guerra geopolítica. No es... El concepto de la geopolítica pretende sustituir el más poderoso, una categoría mucho más poderosa, que es la categoría de que la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es la historia del imperialismo para abatir a los trabajadores. Si el imperialismo gana la guerra, vamos a pasar a cobrar 15 centavos la hora. Porque no se olviden ustedes que el primer país del mundo que creó la jornada de las 8 horas fue la Unión Soviética.
Y con esa decisión de declarar que ningún trabajador trabaja más de 8 horas por un salario digno, provocó el terror de la burguesía mundial, que inmediatamente empezó a tirar lastre y a darle las 8 horas a los franceses y a los alemanes, como diciendo, después de esto, si nosotros nos damos las 8 horas, se nos hacen todos comunistas. Porque ganó la revolución bolchevique. Si es derrotada, triunfa el imperialismo, apaga esta guerra con algún tipo de solución, va a ocurrir lo contrario, lo que viene ocurriendo hace muchos años. La precariedad laboral, la baja de los salarios, la no remuneración del trabajo joven y muchas otras formas de no remuneración del trabajo. Entonces este es un conflicto de clases de la burguesía mundial, Putin y Biden juntos, contra la clase obrera mundial. Porque las consecuencias de una victoria del imperialismo serían esas. En cambio, las consecuencias de una derrota del imperialismo, ¿pero a mano de quién? No de la OTAN a mano de Putin o de Putin a mano de la OTAN, sino de la clase obrera internacional contra el imperialismo, significaría entrar en otra era. ¿Por qué tiene importancia? Yo dije en los próximos meses, bueno, eso es un poquito temerario, calcular el tiempo. Porque pasa lo siguiente, la Primera Guerra Mundial empezó con mucho entusiasmo. Los alemanes seguro que iban a derrotar a Francia y le iban a sacar a Francia territorios en la frontera con Alemania, los franceses por este motivo, los ingleses, etc. Pero al año y medio de la guerra no terminaba. Los soldados morían de a millones en las trincheras. Faltaban los alimentos en las ciudades. Había escasez, carestía, desnutrición y hambre. Y al segundo año de la guerra empezó la confraternización en los campos de batalla de las tropas de todos los países. Y con el estallido de la revolución en Rusia, estalló la revolución en Alemania, se derrocó la monarquía, estallaron levantamientos en la marina francesa. Entramos en una onda revolucionaria de orden general. Es decir, que la lucha de clases terminó prevaleciendo sobre el macanerío geopolítico. En los últimos días, los diarios hablan de la desmoralización de los soldados ucranianos que están yendo a una guerra que van a perder, y de la deserción de los soldados rusos que están convencidos que también van a perder la guerra. Que en este momento no haya, como tampoco lo hubo en la época de Lenin, una fuerza internacional de la clase obrera que diga soldados ucranianos, rusos, etc. Vamos para arriba y deshagámonos de toda esta podredumbre. Se va aproximando. En la época de Lenin, todos los partidos de izquierda apoyaron la guerra. Y como decía Rosa Luxemburgo, los que estaban en contra entraban todos en un sillón. Eran 7. 2 años después, uno estaba en el poder y los otros estaban luchando por el poder. Entonces es muy importante la lucha de clases. Es muy importante, una vez que uno entiende esto, denunciar que la izquierda no está haciendo nada acá como política revolucionaria frente a la guerra. Porque lo que haga la izquierda acá, lo que haga la izquierda en Brasil, lo que haga la izquierda en cualquier otro país, va a servir para iluminarle a la izquierda a otros países y para que se reconstituya a nivel internacional una internacional revolucionaria que comande a los obreros frente al imperialismo, en lugar de que el enfrentamiento sea de un imperialismo, el imperialismo mundial, contra una potencia menor como la de Rusia o la de Putin.
se está dando. Y no está esa voz. Y no está aquí en ningún lugar del mundo. Nosotros somos la única corriente política que señala esto. Y no me quiero apropiar del planteo. De ninguna manera. Este planteo no es nuestro. No es de política obrera. Este planteo es el planteo histórico que tuvo la clase obrera en todas las guerras mundiales y que nosotros retomamos. No inventamos nada. Defendimos una trayectoria, una cultura política. Es muy importante, un programa, una estrategia. ¿Que lo inventamos nosotros? No, porque nosotros tenemos que inventar, tenemos que haber nacido hace 200 años, cuando apareció la clase obrera. Ahora lo único que hacemos, estamos continuando con entender las derrotas que sufrió y entender también los grandes triunfos que tuvo. Y entonces queremos armar en este sentido. Es un tema vital. La guerra está provocando no solo esto entre los soldados y todo, sino hambrunas. Ya el FMI, el Banco Mundial y todo, dice que va a ser una cosa espantosa. Y se van a enriquecer unos pocos. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York cae todo el tiempo. ¿Quién no cae en la bolsa de Nueva York? La alemana cae. ¿Quién no cae en la bolsa alemana? La fábrica de armamento. Tampoco cae Cargill, que comercia cereales, porque los precios de los cereales se fueron al cielo. Entonces la lucha de clases se agudiza a nivel mundial y tenemos un gobierno nacional y popular que cree que el problema es la grieta. ¿Dónde están? Están perdidos en la vida. ¿Qué grieta ni grieta? Se les cae el mundo a los dos lados de la grieta. Lo va a arrasar la ola. Porque en un país que está en quiebra, porque tiene 400.000 millones de dólares de deuda que no podrá pagarse en un cálculo del FMI hasta el año 2081. Esta guerra lo mata. No lo va a enriquecer, lo mata. Y además no vamos a tener una Argentina floreciente con Europa y Asia involucrados en una guerra. La guerra es una guerra mundial. Porque las sanciones económicas que se adoptaron no tienen precedentes en la historia. Rusia está excluida del mundo económico en virtud de las sanciones, porque todo lo que sea transacción en dólares está castigado. Entonces una empresa norteamericana que quiera negociar un tráfico de cosas, de instrumentos, no sé, lo que ustedes quieran, de comercio, si lo hace, es sancionada por Estados Unidos. Entonces ha quedado aislado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el dólar norteamericano, es la moneda que usa el 75% del sistema financiero mundial. Es decir, no puedes usar el dólar y quiere decir que te echaron del planeta. Entonces es una medida más extrema que las medidas militares que han entrado en juego ahora. ¿Y a qué apunta la destrucción de Rusia? Apunta que el próximo es China. Y China no es moco de pavo. Son 1.400 millones de habitantes que ya derrotaron a Estados Unidos en 1950 en la guerra de Corea, que derrotaron a Japón cuando calzaban harapos. Y hoy son una potencia industrial. Es decir, es un escenario de guerra. Entonces, ha habido un cambio de época. El escenario de la globalización, donde comerciando la gente se entiende, hemos entrado en un escenario de choques y de desequilibrio internacional que no puede ser restablecido pacíficamente. Va a ser restablecido por guerra donde haya claramente un ganador que le imponga todas sus condiciones al otro y que hunda a la humanidad en un marco de miseria muy grande. Es decir, es un periodo político que se ha abierto. A todos los trabajadores de Argentina y a todos los que militan, les digo que hoy, pensando con seriedad, con consistencia, hoy tenemos un desafío político extraordinario.
son los más grandes y todo lo demás, verán recompensados esfuerzos de años. Y los más jóvenes van a ser los que van a triunfar. Pero esto es lo que va a ocurrir. Hoy en el medio, no me acuerdo cuál, alguien me dijo, pero Altamira, están los ingleses en Malvinas. ¿Eso qué importancia tiene? Y con esto voy a concluir. Es una importancia fenomenal. En Malvinas está dotado. Malvinas no es las Malvinas de antes del 82, donde estaban las ovejas. Los ingleses y la OTAN extendieron las millas marítimas de las Islas Malvinas a 300 millas. Por lo tanto, tienen control del petróleo, tienen control del gas, tienen control de la pesca. A medida que estos conflictos se agudicen, los pesqueros chinos van a tener que ir a pescar a Magoya. No lo hacen ahora porque no quieren tener conflictos con Argentina y porque no quieren caer en rehenes de los ingleses. Pero nosotros en el territorio nacional tenemos un escenario de la guerra que estamos viviendo. Hay una base. Margaret Thatcher reconoció públicamente que en 1982, si caía alguna de las naves de la flota, ¿cómo se llaman las principales naves? Había 2 o 3 que eran, bueno, no me acuerdo cómo se dice. Una, la aviación argentina logró perforar pero no quebrar. Bueno, si caían esas como plataformas, como... no me puedo acordar el nombre y nadie me ayuda. Porque estas portaaviones, por favor. Es una charla tan complicada y tan extensiva y todavía no me acuerdo de portaaviones. Si volteábamos a alguno de ellos, estaba dispuesto a usar armas nucleares. Es decir, o triunfaba Gran Bretaña o había armas nucleares. No iba a permitir la derrota. Una derrota de la flota británica en el Atlántico Sur era el fin de Inglaterra. Era el fin de Inglaterra, ya está. Te ganaron el Mundial. Todavía no había jugado el Mundial. Era el fin del imperio. Por eso Thatcher manda la flota. Un hecho extraordinario. Entonces lo tenemos también en el propio país. Bueno, concluyo con esto. No se discute la guerra. El gobierno es capaz de ir y hablar a Biden y decirle no sé qué cosas sobre la OEA, sobre el secretario de la OEA, Almagro. 8 minutos. Yo 8 minutos de Almagro no cito nunca para no perderme el poco tiempo que tengo y usarlo para decir algo interesante. Y no mencionó la guerra en un país de la OTAN. No le dijo lo siguiente: América Latina quiere que ponga fin a la guerra. No se lo dijo. América Latina quiere que vayas a fondo con la guerra y destruyas a los rusos. No se lo dijo. ¿Qué quiere América Latina? No sabemos. Pero el que calla otorga. Ir a la cumbre de las Américas. Cuando la OTAN está en una guerra mundial, es estar con la guerra mundial de la OTAN. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, abrimos este espacio para hacer una ronda de preguntas, aprovecharlo a Jorge que está acá de visita, digamos, tener esta oportunidad, ¿no?, de la charla para darle un buen marco, un buen cierre y sacarnos, digamos, todas las dudas, plantear todos los debates, todas las discusiones. Es el momento, digamos, ideal, así que están, digamos, todos invitados a formular, digamos, lo que ustedes pretendan y dejamos el micrófono abierto.